Bien, gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente. Ha terminado usted su intervención plagada de descalificaciones, plagada de insultos, como era previsible. No quiero tampoco ocultarlo. Con una afirmación bastante sorprendente, y es que usted va a continuar siendo español, cosa que nos alegramos en esta Cámara. Ya le digo, de todas formas, señor Rajoy, que eso no es lo que está en cuestión. No está en cuestión el que usted continúe o no siendo español. Lo que está en cuestión es si usted continúa siendo presidente del Gobierno de España a partir del próximo viernes. Y, en fin, si la cuestión es muy clara, es muy sencilla. El Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, presentó su moción de censura el pasado viernes como consecuencia de la falta de responsabilidad, de la falta de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno y del Partido Popular. Por cierto, usted siempre recurre a los seres. Los dos presidentes de la Junta de Andalucía entonces dimitieron. Hoy no son ni senadores, ni diputados, ni presidentes de la Junta de Andalucía. Siga usted su ejemplo, dado que usted lo que hace es emular o evocar precisamente ese caso. El planteamiento y el programa fundamental de esta moción de censura se basa y consiste en hacer cumplir el artículo 113 de la Constitución en su punto 1, que es asumir las responsabilidades políticas por parte del Gobierno. Y eso es lo que está en cuestión. Si ustedes o no asumen la responsabilidad política, les dimos un tiempo. Dejamos que ustedes pudieran asumir de nuevo esa responsabilidad política que han negado durante estos últimos años. No lo hicieron. Despacharon la sentencia de la trama Gürtel de la Audiencia Nacional, que decía las cosas que dijo. Mire, usted presume de ganar elecciones. Yo lo que puedo asegurar, señor Rajoy, es una cosa. El Partido Socialista concurre a las elecciones con limpieza, respetando las reglas del juego, algo que ustedes no hicieron durante décadas. Por tanto, el programa de la moción de censura es bien claro, bien sencillo. Es si esta Cámara está dispuesta o no a asumir la responsabilidad que no asume el presidente del Gobierno censurándole. Y fíjese, yo en la primera intervención he querido fijar, porque es verdad que he llovido mucho, señor presidente. Usted siempre ha hecho referencia, curiosamente, a mi salida del Congreso de los Diputados. No ha hecho referencia a estos meses donde efectivamente hemos tenido ocasión de poder compartir muchas reflexiones sobre lo que estaba pasando en nuestro país, incluso también sobre la relación política que tiene que haber entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno. Y en la intervención, señor Rajoy, en la primera, lo que he querido es fijar las líneas del debate. Yo entiendo que esto es muy desagradable. Entiendo que esto es muy duro, señor Rajoy. Entiendo que usted viene a una Cámara que va a encontrar el reproche, ya veremos, si no mayoritario, desde el punto de vista de la mayoría absoluta, sí va a encontrar un reproche como no ha habido a un presidente del Gobierno a lo largo de la historia de la democracia. Pero es que, señor Rajoy, usted podía haber evitado esta situación. Usted podía haber asumido su responsabilidad y haber dimitido como presidente del Gobierno. Le vuelvo a repetir. Esta moción de censura puede acabar hoy, aquí y ahora, si usted dimite como presidente del Gobierno. Me va a decir sí o no, porque esta es la cuestión fundamental, señor presidente. Esto nada tiene que ver con la democracia demoscópica, esto tiene que ver con una democracia de principios, de convicciones, una democracia que se sabe fuerte en la limpieza de sus instituciones y en la ejemplaridad de los dirigentes que están al frente de esas instituciones. Y, señor Rajoy, lo siento mucho, pero usted no puede continuar siendo presidente del Gobierno después de la sentencia de la Audiencia Nacional. No puede continuar siéndolo. Le digo más. A diferencia de incluso compañeros del Partido Socialista, a diferencia de muchas de las personas que van a intervenir en nombre de los grupos parlamentarios, yo sostengo, y quiero que sea registrada aquí en la Cámara, en el diario de sesiones, que el Partido Popular no es un partido corrupto. El Partido Popular no es un partido corrupto, señor Rajoy. El Partido Popular tiene militantes, concejales, diputados y diputadas que defienden sus ideas legítimamente, que defienden la honestidad de sus valores, la honestidad y la autenticidad del modelo de sociedad que quieren poner en pie.
Pero el problema, señorías, es que esos mismos militantes, esos mismos diputados, esos mismos concejales se avergüenzan y abochornan de los casos de corrupción que atenazan a la dirigencia del Partido Popular. Yo he pasado de ser un hombre de Estado a ser el enemigo del Estado. Y en realidad, con este tono que usted tiene, señor Rajoy, poco menos que intenta banalizar, porque en realidad esto, en el fondo lo que le pasa con la corrupción es el mismo tono de intervención que tiene usted aquí. No pasa nada. Bueno, podemos mirar a otro lado, porque no es importante la corrupción, no es importante. El señor Bárcenas era un señor que pasaba por allí. No hay una caja B, voy a coger las palabras de la secretaria general. Son personas que hacen cosas, señorías. La banalización de la corrupción, la falta de ejemplaridad, es lo que está dañando los cimientos de la democracia, lo que explica que las sociedades se polaricen. Y yo digo, el Partido Popular no es un partido corrupto, porque no hay ningún partido corrupto, pero tampoco hay ningún partido inmune a la corrupción. No hay ningún partido inmune a la corrupción. Lo que hay que hacer es prevenir esa corrupción. Lo que hay que hacer es actuar cuando se produce esa corrupción. Y lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades políticas cuando se asume, o mejor dicho, cuando se produce esa corrupción. El señor Chávez y el señor Griñán, ya veremos qué dirimen los jueces. Lo que es evidente es que ya no son responsables políticos. No son ni militantes del Partido Socialista. Usted continúa siendo militante del Partido Popular, usted continúa siendo presidente del Gobierno de España y usted debería haber dejado esa principal institución. Cuando dicen, en fin, pasar de hombre de Estado a enemigo del Estado, cuando dicen que soy el Judas de España, en el fondo, señor Rajoy, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ustedes demuestran esta enfermedad o este mal que a mi juicio yo creo que les perjudica y que perjudica clarísimamente a la democracia española, de tener una visión patrimonialista del país, de las instituciones y de la política. Es o yo o el caos, señor Rajoy. Eso es como hacía el chiste del roto, ¿no? Usted, señor Rajoy, es el caos. Pero me preocupa porque nosotros pedimos las responsabilidades políticas a través de una moción de censura el pasado viernes, formalmente en el Congreso de los Diputados. Hizo una comparecencia de prensa ante los medios de comunicación para que la opinión pública entendiera, comprendiera cuáles eran las justificaciones, las motivaciones de esa moción de censura. Se nos criticó por parte de distintos medios de comunicación, de analistas, el que tardáramos en dar una respuesta, porque lo que queríamos, como bien ha dicho antes el diputado Ábalos, era saber exactamente cuál era la respuesta que daba el Partido Popular y que daba el Gobierno de España. Fueron, señorías, cuestiones de minutos. De repente, la derecha española, sabiendo que podía perder el poder, que esta moción de censura no era una moción de censura de juego, sino que podía salir adelante, empezaron a salir, señor Rajoy, los males de la derecha española. Empezaron a acusarnos de poco menos de filoterroristas, de vendepatrias, de romper España, de a ver con quién nos vamos a actuar o nos vamos a coaligar y con quién vamos a gobernar. Usted, señor Rajoy, gobierna con 7 grupos parlamentarios en esta Cámara. Usted, señor Rajoy, ha aprobado unos presupuestos generales del Estado con formaciones nacionalistas. Han utilizado el terrorismo, han utilizado la crisis territorial, han utilizado también de nuevo la crisis económica, o mejor dicho, la evolución de las bolsas cuando todo el mundo sale. Señor Rajoy, uno coge el Financial Times, coge los medios de comunicación internacionales y no hace falta escuchar a la vicepresidenta del Gobierno decir que el señor Sánchez es el causante de la explosión de la prima de riesgo en España. Pero si la prima de riesgo en Portugal ha aumentado más que la prima de riesgo en España y precisamente en Portugal no ha ocurrido absolutamente nada. No será por Italia y no por España, señor Rajoy. Deje usted de mentir. No todo vale en política, señor Rajoy. No todo vale en política, sobre todo cuando estamos hablando de un presidente del Gobierno que, con su pésima gestión de Bankia, hizo que la prima de riesgo en nuestro país alcanzara el máximo histórico de 600 puntos básicos. Pero, fíjese, señor Rajoy,
es que uno coge los organismos, digamos los informes de evaluación de los mercados financieros de su propio gobierno, un organismo del gobierno que es la Secretaría General del Tesoro y de la Política Financiera. Y durante estos días lo que ha venido a decir es que la incertidumbre política ha provocado una ola de ventas en la deuda pública italiana. La situación política en Italia continúa penalizando las bolsas europeas. Si el aumento de la prima de riesgo en España fuera fruto de la moción de censura, esta habría empezado a comenzar, señor Rajoy, a partir del 24 de mayo, y no fue así, como consecuencia de los hechos que se están produciendo en Italia. Y por eso, a la Cámara yo le quiero decir y quiero subrayar que el gobierno que pueda salir de esta moción de censura va a ser un gobierno europeísta, va a ser un gobierno que va a cumplir con los compromisos europeos, que va a ser un gobierno que va a cumplir con los objetivos de déficit público, con el programa de estabilidad y, por supuesto, va a cumplir los presupuestos generales del Estado. Pero ¿sabe por qué? Porque, a diferencia de usted, yo sí respeto los acuerdos y las aprobaciones que se hacen en esta Cámara. Yo sí las respeto. Yo sí las respeto. La reflexión que a mí me gustaría trasladarle, señor Rajoy, es que después de escucharle en la rueda de prensa en el Consejo de Ministros, a mi juicio en una rueda de prensa absolutamente desafortunada, pero bueno, ya venía anunciando lo que nos íbamos a encontrar en esta tribuna por parte de usted. En fin, yo no quiero tampoco evocar ese SMS a Bárcenas, que por cierto, Bárcenas parece que era alguien que no era nadie en el Partido Popular, ¿no? Gente que se lucró simplemente por llamarse Luis Bárcenas y por no ser el tesorero del Partido Popular, a juicio del señor Rajoy. En fin, estas son las cosas que tiene el señor Rajoy. Pero a lo que iba a decir y a donde quería llegar, señor Rajoy, es que el terrorismo, la crisis territorial, la caída de las bolsas, los 7 males, ¿no? ¿Usted no ha aprendido nada? ¿De verdad no ha aprendido nada después de 6 años como presidente del Gobierno? En las conversaciones que hemos tenido usted y yo, señor Rajoy, privadas y públicas, ¿de verdad no ha aprendido nada? Si usted, señor Rajoy, está siendo víctima de su propia estrategia como líder de la oposición, utilizando la confrontación territorial, utilizando la crisis económica, utilizando el terrorismo precisamente para encaramarse como presidente del Gobierno. Y ahora mismo, de esos polvos, estos lodos, crisis territorial, señor Rajoy, crisis territorial, sociedades polarizadas desde el punto de vista social, político. En este país, señorías, quien ha puesto por primera vez en riesgo desde la presidencia del Gobierno la integridad territorial es su displicencia y su incapacidad para abordar los desafíos que tiene el país por delante. Por tanto, señor Rajoy, yo no voy a contribuir a la crispación en ese debate. Quizá subrayar la doble vara de medir de su dialéctica, de su pensamiento, de su oportunismo en la oratoria parlamentaria. Cuando usted habla, por ejemplo, de aquellas personas, aquellos grupos parlamentarios que podrían apoyar esta moción de censura y, en consecuencia, a partir de ella construir el Poder Ejecutivo, usted se dirige con cuidado, porque sabe que a lo mejor la moción de censura puede prosperar con el voto afirmativo de algunos de esos grupos parlamentarios. Se dirige a ellos en términos peyorativos. Se dirige a ellos cuando con ellos ha aprobado los presupuestos generales del Estado, cuando con ellos y con nosotros han aprobado el concierto vasco y el cupo vasco, cuando con ellos, por ejemplo, la señora presidenta del Congreso, la señora Ana Pastor, es presidenta del Congreso. Incluso, señor Rajoy, aquellas formaciones políticas que hicieron que el Partido Popular en Cataluña fuera miembro de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña porque el señor Rivera y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, su socio de gobierno, les negó tener grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, hombre, doble vara de medir, la ley del embudo es algo que se les da bien a ustedes. Sigue usted con el raca-raca este de que al precio que sea, los atajos, un poco menos que diciendo que
que el artículo 113 de la Constitución es un instrumento ilegítimo, es un instrumento que no facultaría de las necesidades, o mejor dicho, de los presupuestos necesarios para poder ejercer su capacidad en una dificultad extraordinaria que usted ha provocado como consecuencia de su falta de asunción de responsabilidades políticas. Pero cuando me dicen a mí que, en fin, que al precio que sea, los atajos que sean, señor Rajoy, suena bastante ridículo en alguien como yo, que por asumir sus compromisos electorales y también por no, digamos, rechazar las decisiones que tomó un órgano de mi partido, renuncié a mi acta de diputado y renuncié a ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, señor Rajoy, esta no es la cuestión. La cuestión es si usted va a asumir sus responsabilidades políticas. La cuestión es si usted va a dimitir como presidente del Gobierno. La cuestión, señorías, 350 diputados y diputadas, es si esta democracia se puede permitir el lujo de estar 2 años más encadenada a la corrupción del Partido Popular. Y yo creo, señorías, que no. Y piensen ustedes en el coste político, electoral, democrático que puede tener la permanencia del señor Rajoy como presidente del Gobierno si este viernes no fructifica y no sale adelante esta moción de censura. A mi juicio, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, no hay cálculo político, electoral ni democrático que sustente que usted, señor Rajoy, continúe un minuto más como presidente del Gobierno.